Día 196. Oremos por Montenegro. Segundo de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Joadán. Amasías obedeció a Dios, aunque no lo hizo con sinceridad. Cuando Amasías llegó a ser un rey muy poderoso, mató a todos los que habían asesinado a su padre, pero no mató a los hijos de los asesinos, sino que obedeció la ley de Moisés que dice: los padres no deben morir por culpa de sus hijos, ni los hijos deben morir por culpa de sus padres. Cada persona debe morir por su propio pecado. Amasías planeaba atacar a los habitantes de Edom, por lo que mandó llamar a todos los hombres mayores de 20 años que pertenecían a las tribus de Judá y de Benjamín. Los organizó de acuerdo a sus familias y los puso bajo las órdenes de los jefes del ejército. Eligió un total de 300,000 de los mejores soldados, muy hábiles en el uso de lanzas y escudos. Además, contrató a 100,000 valientes soldados del reino de Israel que pertenecían a la tribu de Efraín y les pagó 3,300 kilos de plata. Sin embargo, un profeta le trajo este mensaje al rey: Dios no te ayudará si usas a esos soldados de Israel. Dios es el que concede la victoria o castiga con la derrota. Si tú insistes en reforzar tu ejército con la ayuda de ellos, Dios hará que tus enemigos te derroten. Pero Amasías le respondió: si les pido que se vayan, no recuperaré los 3,300 kilos de plata que les di. El profeta le aseguró: Dios te dará mucho más que eso. Entonces Amasías mandó de regreso a los soldados de la tribu de Efraín. Ellos se enojaron muchísimo y en su camino de regreso invadieron las ciudades de Judá. Desde Samaria hasta Bet-Orón mataron como a 3,000 personas y se llevaron todas sus pertenencias. Luego regresaron a sus casas. Mientras tanto, Amasías se llenó de valor y acompañado de su ejército fue al Valle de la Sal y mató a 10,000 hombres de Edom. A otros 10,000 se los llevaron presos a la cima de una roca alta y desde allí los echaron abajo. Todos murieron estrellados contra el suelo. Luego Amasías regresó a Jerusalén y, como se llevó consigo varias imágenes de dioses falsos, comenzó a adorarlos y a quemar incienso en su honor. Dios se enojó mucho con Amasías y envió un profeta con este mensaje para él: ¿cómo es posible que ahora adores a dioses que no pudieron vencerte a ti cuando atacaste al pueblo que los adoraba? Todavía estaba hablando el profeta cuando el rey le interrumpió diciendo: no necesito de tus consejos, cállate o te mueres. Por último, el profeta le dijo: a pesar de lo que has hecho, no quieres escucharme. No hay duda de que Dios te ha abandonado y de que va a destruirte. Después de consultar a sus consejeros, Amasías le envió un mensaje a Joás, rey de Israel, en el que le declaraba la guerra. Joás le contestó a Amasías: una vez un pequeño arbusto le mandó decir a un gran árbol: dale tu hija a mi hijo para que sea tu esposa. Pero una fiera del Líbano pasó y aplastó el arbusto. No hay duda de que has vencido a Edom y eso te hace que te sientas orgulloso. Mejor alégrate de tu triunfo y quédate tranquilo en tu casa. No provoques un desastre ni para ti ni para Judá. Amasías no le hizo caso a Joás, y como había adorado a los dioses de Edom, Dios decidió castigarlo y permitió que sus enemigos lo derrotaran. El rey Joás no tuvo más remedio que enfrentarse a Amasías en Bet-Semes, que está en el territorio de Judá, y los soldados de Joás derrotaron a los de Amasías, quienes huyeron a sus casas. Luego de capturar a Amasías, Joás fue a Jerusalén y allí derribó 180 metros de la muralla de la ciudad, desde el portón de Efraín hasta el portón de la esquina. Se apoderó de todo el oro, la plata y los objetos que había en el templo de Dios bajo el cuidado de Obed-Edom, y también se adueñó de los tesoros del palacio. Tomó luego varios prisioneros y regresó a Samaria. Amasías
rey de Judá, vivió 15 años más que Joás, rey de Israel. Todo lo que hizo Amasías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Algunos hombres planearon matar a Amasías en la ciudad de Jerusalén porque él se había olvidado de Dios. Entonces Amasías escapó a la ciudad de Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Su cuerpo fue cargado sobre un caballo y llevado a Israel, la ciudad de David, donde lo sepultaron en la tumba de sus antepasados. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Después de la muerte de Amasías, su hijo Osías, a quien también llamaban Azarías, fue nombrado rey por todo el pueblo de Judá. Osías tenía 16 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 42 años. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Jecolías. Osías reconstruyó la ciudad de Elat y la volvió a ser parte de Judá. Él obedeció a Dios en todo, al igual que su padre Amasías. El profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Osías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. Osías se declaró en guerra contra los filisteos y derribó las murallas de las ciudades de Gat, Jabnia y Asdod. En la ciudad de Asdod, así como en otras partes del territorio filisteo, Osías construyó ciudades para su pueblo. Dios no solo ayudó a Osías a derrotar a los filisteos, también lo ayudó a vencer a los árabes que vivían en Gur Baal y también a los meunitas. Hasta los amonitas le pagaban impuestos a Osías. Osías llegó a ser muy poderoso y su fama llegó hasta las fronteras de Egipto. Fortaleció la ciudad de Jerusalén y construyó varias torres, una sobre el portón de la esquina, otra sobre el portón del valle y una más sobre la esquina. Además, cavó muchos pozos y construyó torres en el desierto, pues tenía mucho ganado tanto en el desierto como en la llanura. A Osías le gustaba mucho cultivar la tierra. Por eso muchos campesinos que cultivaban los campos y viñedos, tanto en la región montañosa como en sus huertas. El ejército de Osías era muy poderoso, pues tenía un gran número de soldados. Estaba bien organizado y tenía las mejores armas. El comandante Ananías les ordenó al secretario Geliel y al asistente Maasías que hicieran una lista de los soldados. Según esa lista, el ejército estaba organizado en varios grupos militares y contaba con 2.600 jefes de familia, al mando de 307.500 soldados poderosos y valientes. Todos ellos estaban armados con escudos, lanzas, cascos, armaduras, arcos y ondas que Osías mandó a hacer. Además, Osías les ordenó a los hombres más inteligentes de su reino construir máquinas que pudieran disparar flechas y piedras grandes. Ellos las construyeron y las colocaron en las torres y en las esquinas de las murallas de Jerusalén. Dios hizo tan poderoso a Osías que su fama se extendió por todas partes. Osías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual Dios permitía solo a los sacerdotes. Pero entonces entró el sacerdote Azarías, uno con 80 soldados más, y con mucho valor se enfrentaron al rey y le dijeron: solamente nosotros los sacerdotes podemos quemar el incienso, pues somos descendientes de Aarón y para eso nos eligió Dios. Usted no puede hacerlo aunque sea el rey. Así que salga de inmediato, pues ha ofendido a Dios y él lo humillará. Osías estaba de pie junto al altar y a punto de quemar el incienso. Al oír los sacerdotes se enojó contra ellos, pero de inmediato, y ante la mirada de todos, su frente se llenó de lepra. Entonces los sacerdotes lo sacaron rápidamente del templo y hasta el mismo rey se apresuró a salir, pues sabía que Dios lo había castigado. Hasta el día de su muerte, el rey Osías fue un leproso
y por eso tuvo que vivir en un cuarto separado del resto del palacio. Ni siquiera podía ir al templo de Dios. Por eso su hijo Jotam se encargó de gobernar a su pueblo. Toda la historia de Osías está escrita en el libro del profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados, cerca del cementerio de los reyes, pero no fue enterrado en la tumba de los reyes porque había muerto de lepra. Luego Jotam, su hijo, reinó en su lugar. Primera a Timoteo capítulo 6. Los miembros de la iglesia que sean esclavos ahora deben respetar en todos a sus amos, para que nadie hable mal de Dios ni de las enseñanzas cristianas. Y los que tengan amos cristianos no deben dejar de obedecerlos solo porque ambos son cristianos. Al contrario, deben hacer bien su trabajo y aún mejor, pues los está haciendo para alguien a quien aprecian y que también confía en Dios. A los miembros de la iglesia y a sus líderes enseñan que deben obedecer lo que les voy a decir. Si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianza y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las manos de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente, porque todos los malos comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de abandonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen soldado de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando, delante de mucha gente, anunciaste que habías confiado en Dios. Delante de Dios, que creó todo lo que existe, y delante de Jesucristo, que ante Pilato dio buen testimonio de su confianza en Dios, te pido que obedezcas todo lo que te ordeno para que nadie pueda acusarte de nada. Haz esto hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá en el momento oportuno, cuando nuestro maravilloso Dios así lo quiera. Porque Dios es el único que gobierna sobre todos. Dios es el más grande de los reyes y el más poderoso de los gobernantes. Dios es el único que vive para siempre y vive en una luz tan brillante que nadie puede acercarse a Él. Nadie lo ha visto ni puede verlo. El honor y el poder son de Él para siempre. Amén. Adviértele a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben de dar, compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro que, en el futuro, seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Timoteo, trata de hacer bien tu trabajo. No prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. Por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios.
Yo le pido a Dios que a ustedes los llene de su amor. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.